Entonces, volviendo a ese ejercicio, hay que aplicando la regla de la cadena. La temperatura depende de X, Y, Z, y cuando estamos los puntos en la superficie que está aquí, pues para poder calcular derivadas parciales y poder calcular la variación de la temperatura con respecto a ρ, θ o φ, pues tenemos que parametrizar la superficie, ¿no? Entonces, cuando uno calcula las derivadas parciales entre la área parcial de t con respecto a x, ¿qué es esto? La área de x, parcial de x con respecto a ρ, ¿qué es esta? Entonces, esa notación es muy conveniente, ¿no? Más la área parcial de t con respecto a y, ¿qué es esto? Más la derivada de y con respecto a ρ, parcial con respecto a ρ, ¿qué es esto? ¿Sigue? Derivada de t con respecto a z, ¿qué es esto? Más la área parcial de z con respecto a ρ, ¿qué es esto? Y después esas serán las derivadas. Finalmente, pues tienen que reemplazar estos valores de x, y, z acá, en esos tres términos, y listo. Encuentran derivadas parciales. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. Igualmente, esto tiene que ver con lo que dije la vez pasada. Alguien también me preguntó ahí que qué pasaba que si la función era escalar, entonces es lo mismo que está aquí. Es decir, ustedes lo que tienen que es aplicar la regla de la cadena, mirar que depende de quién, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden decir que f o que z, como quieran decir, que es una función de x por y, es igual al logaritmo natural de x por y, ¿sí? Entonces aquí, esto que está aquí es un número real. De hecho, aquí hay dos funciones. Una función g de x que es logaritmo natural de x o de t, como le quieran decir. Y h de x, y, que es igual al producto de x por y. ¿Sí? En cualquier caso, pues la función externa es la función g y la interna es la función h. Entonces quiere decir que yo parto de esta función. Entonces parto de un número real, t, y podría decir yo que llego a un valor u, y ese valor u depende de quién. Depende de x y y. Esta función de aquí la hace la función g que yo estoy hablando. Y esto que está aquí abajo es la función que hace es la acción mejor de la función h, ¿no? ¿Listos? Esa es una forma de Profe, hacerlo, señorita. profe, que si le puedes aceptar a un compañero que está en sala de espera, por favor. Gracias. Tienen que tratar de llegar más temprano. Bueno. Bueno. Entonces, eso es todo. ¿Sí? La otra, pues, que pueden hacer esto, pues, en este caso, pues, es utilizar la regla de la cadena, ¿no? Z fundamentalmente depende de X y Y. Entonces, ustedes dicen que deriva parcial de Z con respecto a X sería igual a ¿quién? A la deriva de la función externa, logaritmo natural, es 1 sobre X. Entonces, quedaría 1 sobre X por Y. Y a su vez esto lo multiplican por la derivada interna de x por y con respecto a x, que eso me daría y. Es decir, esto daría 1 sobre x, pero en este caso hay que considerar que y es diferente de 0 para poder explicar esta expresión. Si utilizan la otra forma, pues da exactamente lo mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aló, aló. Profe, Señor. yo tengo una pregunta, pero más que todo como, no sé, como algo que me causó un poquito de curiosidad. Dígame. Y es
en cálculo 1 uno puede derivar una función elevada a otra función. Sí, aquí lo Acá no mismo. acá ¿cómo haría? ¿Se aplicaría Lo mismo, lo mismo. Pero Eh, digamos en cálculo 1 tocaba derivar implícitamente. Acá. ¿Cómo Sí, quedaría? pero aquí eso es otra cosa. ¿Y qué es el tema del día de hoy? Derivación parcial implícita. Eso también se puede hacer. ¿Listo? Por eso no le respondí su pregunta. No. ¿Listo? Listo, bro. Ok. Ese es el tema precisamente del día de hoy. Bueno, una cosa que les pido que revisen, pues ya son los ejercicios que yo les dejé ahí, ¿sí? Para que se diviertan, ¿no? Y una cosa, pues un ejercicio interesante, que esto es una cosa que a veces, esta pregunta fue alguna vez una pregunta que un muchacho me vino a hacer simplemente porque estaban trabajando la ecuación de difusión de calor, pero llegó Fonseca. Pero lo estaban haciendo el problema, y es un ejercicio interesante, se los puedo dejar a ustedes. Permítame, yo le doy la entrada a Fonseca. A ver si me Fonseca. La idea es la siguiente. Resulta que uno tiene la ecuación de difusión de calor. Vamos a suponer que esa difusión de calor es en el espacio. Va a poner el caso, va a suponer que yo que va a suponer que se hace en el espacio y además que eso depende del tiempo, ¿no? Es decir, en cada punto X, Y, Z del espacio, en tiempos distintos puedo tener temperaturas distintas U. Entonces, la ecuación de difusión de calor en el espacio, bueno, bajo ciertas cosas entre el espacio, entre comillas, se puede escribir como la segunda derivada parcial de X más la segunda derivada parcial de U con respecto a Y, y más la segunda derivada parcial de U con respecto a Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea de esto básicamente es que dice usted ahorita, ok, yo quiero formular esta difusión de calor, pero cuando estos puntos X, Y, Z, los puntos de coordenadas X, Y, Z, están localizados sobre la superficie de un cilindro. Entonces usted puede decir aquí, por ejemplo, X cuadrado o más Y cuadrado igual, pongámoslo en el cilindro, en un cilindro E, ¿sí? De radio, por ejemplo, 1 y de altura 4, por ejemplo. Entonces, en este caso, ese es un ejemplo clásico de usted, por ejemplo, por ejemplo, supongamos que usted está transportando algún fluido sobre una tubería. Entonces, usted tiene que modelar la ecuación de transporte, que es esa que está acá, sobre este cilindro. Y entonces, en ese caso, pues usted tiene que hacer un cambio de coordenadas. Este problema lo tiene que cambiar a coordenadas. ¿A coordenadas qué? Cilíndricas. Muy bien. Pero usted tiene que escribir este cilindro en coordenadas cilíndricas. Es decir, en este caso sería X es igual a R, coseno de teta, Y es igual a R, seno de teta, Z es igual a Z. Obviamente R está variando el radio varía entre 0 y 1, el ángulo varía entre 0 y 2pi, y evidentemente pues Z varía entre 0 y 4. Entonces lo que usted hace es escribir esa ecuación que está anteriormente, ya no la escribe en coordenadas X, Y, Z, T, sino en coordenadas
R teta ZT. Es decir, esto lo tiene que identificar, valga la redundancia aquí, esto lo tendría que identificar ahorita como una función que depende de R, de teta, de Z y de T. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen todo esto de estas derivadas parciales. La regla de cadena es fundamental para este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ah, caramba. Profe, ¿podría ver un segundo de la página anterior, por favor? ¿Qué pasó? Ahí está explicado cómo se hacen las derivadas incluso de esas funciones. Con respecto en este caso, las parciales dependen de X y Y. Es cuando está haciendo las segundas derivadas parciales, ¿no? Aquí calculo. Entonces esas calculas de Z depende de X y X y Y dependen de R y Z. Entonces usted lo que tiene que hacer acá nuevamente para hacer esta conversión es que tiene que mirar que X, Y, Z, U depende de X, Y, Z. Y a su vez X, Y, Z dependen de R, de teta y de Z. Eso es todo lo que hay que hacer. Y escribe, siguiendo este mismo ejercicio, esas derivadas parciales. Y entonces ya escribe la ecuación de transporte y tiene que hacerlo, porque usted está transportando el flujo a través de una tubería. Esta es la tubería que usted está considerando. ¿Sí? El diámetro es 2, ¿no? Y la altura o el largo mejor es 4. Pues no estoy poniendo unidades. ¿Queda claro eso? Jóvenes, ¿les quedó claro eso? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Yo no estoy haciendo matemática, estoy haciendo física, ¿no? Estoy hablando de la función de transporte de flujo de un fluido a través de una tubería. Eso es el mundo real. ¿Ok? Bueno, señores, hoy tenemos la clase número 14, 3 de diciembre de 2020. Este año se está acabando. El tema de hoy, pues, es derivación implícita. Esto está relacionado mucho entonces con la pregunta de su compañero que decía entonces cómo de alguna manera pues utilizar derivación parcial implícita para campos escalares. Esa es la idea. Bueno, una cosa interesante pues que ustedes vieron en cálculo 1, ustedes tienen una curva que está dada mediante una ecuación en dos variables. Esto es en el plano esto representa la ecuación de una curva, ¿no? Hay una ecuación, dos variables, 2 menos 1, 1. Es decir, el lugar geométrico de esto puede ser un punto, puede ser una curva, pero nosotros vamos a considerar que esto es una curva. Entonces, si yo tengo una curva en el plano XY, suponiendo que es esto, entonces esto no pasa ni la prueba en el plano XY, esto no pasa ni la prueba de la recta vertical, ni la prueba de la recta horizontal. Y el gran lío que tengo yo, entonces es que, por ejemplo, por acá en un punto acá, yo necesito conocer la ecuación de la recta, conocer la ecuación de la recta tangente. No nos olvidemos que desde el punto de vista práctico, esta ecuación, voy a hacer aquí el zoom, es importante porque yo eventualmente, si de aquí, de esta ecuación, el hecho de que esta ecuación no cumpla ni con la recta, ni la prueba vertical, ni la recta horizontal, quiere decir que de esta ecuación que está aquí, esta ecuación de la curva, discúlpenme, yo la escribo mejor para no estar volteando. Esto es no, yo escribí F, ¿no? F. A ver, F de X, Y igual a 0. Ok. Entonces, el problema es que como no pasa ni la prueba de la recta vertical ni la recta horizontal, quiere decir que de esta ecuación no podemos despejar ni a X en función de Y ni a Y en función de X. Y pues en muchos casos prácticos yo necesito, dado los valores, por ejemplo, de X, conocer el valor de Y en la curva. ¿Sí? Yo doy aquí el valor de X y quiero decir, ok, ¿cuál es el valor de Y correspondiente acá? El problema es que no puedo hacer eso porque
de esa ecuación yo no puedo esperar ni x en función de y ni y en función de x. Ese es el gran problema. Entonces, en ese caso, eso por un lado. Y por el otro lado, en muchos casos, pues, si yo necesito, si de aquí no puedo despejar a y en función de x en función de y, pues dado un x, pues a mí la única opción que me queda es obtener entonces, por ejemplo, aquí en este punto de coordenadas, vamos a decir a, b, pues aquí, este es el valor de a, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues a mí me interesa, por ejemplo, obtener una estimación de a, de b, dado a. Dado a, hallar b. Entonces, eso es un problema. Pues una cosa que a mí se me ocurre es utilizar la recta tangente. Ya lo hemos visto. Si x está aquí cercano de a, entonces esta alturita que me la da la recta tangente, es decir, ese y sería igual a a, que es el punto por el cual yo estoy poniendo la recta tangente, más f' de a por x menos a. Esta sería la linealización de la curva en cercanías de este punto. Y segundo, este valor de y sería una estimación del valor de b. Eso es mundo real, muchachos. Eso le sucede a uno más de una vez. Entonces el problema es que para usted poder conocer esto, debe suponer entonces que en esta curva y es función de x. Y lo que entonces a continuación utiliza es derivación implícita, que eso ustedes lo vieron en los cursos de cálculo 1. Bueno, bien, esto mismo lo vamos a hacer en el espacio. Entonces vamos a empezar en curvas, en el plano. Entonces, no lo vamos a hacer, por ejemplo, como ustedes lo hacían clásicamente ¿en qué? En cálculo 1 vamos a utilizar cálculo 2. Primero que todo, lo que yo estoy mirando aquí es que mi función f depende de x y y. Obviamente x depende de x y además yo estoy diciendo que y es función de x. Entonces, si yo tengo esta ecuación aquí, yo tengo la ecuación f de x, y igual a 0, derivo tanto a la izquierda como a la derecha, derivamos con respecto a x. Y cuando derivo entonces a la izquierda con respecto a x, aquí en la izquierda utilizo regla de la cadena. Entonces, ¿qué me queda? Siguiendo mi arbolito, con respecto a x. ¿Sí? Es decir, a ver si me entienden mejor. Entonces voy a tener aquí derivada de f con respecto a x igual a la derivada de 0 con respecto a x. Y aquí en la izquierda utilizo regla de la cadena. Entonces, ¿qué me quedaría? Ok. Derivada parcial de f con respecto a x. Derivada parcial de f con respecto a x. Por la derivada de x con respecto a x. Eso por esta rama. Voy a la segunda. Derivada parcial de f con respecto a y. Más, he multiplicado, disculpe, por la derivada ordinaria de y con respecto a x. Eso es lo que está aquí. La derivada de x con respecto a x es 1. Y si despejo de allá, de acá, entonces me queda que la derivada de y con respecto a x vale, obviamente este terminito que está aquí, pasa a este lado negativo, y la derivada parcial de f con respecto a y, la pongo así. Bueno, yo voy a utilizar otra notación para hacerles más rápido los cálculos. Ok, a mí me gusta esta notación de Zoom, dice mucho. Es derivada parcial de f con respecto a x, de la derivada de x con respecto a x, más la derivada parcial de f con respecto a y, por la derivada de... esta no es parcial, esta es ordinaria.
derivada de x con respecto a x más la derivada de y con respecto a x y la derivada de 0 con respecto a x más 0. ¿Ok? Derivada de x con respecto a x, pues da 1. Eso me queda que la parcial de f con respecto a x más la parcial de f con respecto a y por y de x vale 0. Y entonces de aquí, ¿qué me queda? Despejo. Me queda que de y, parcial de f con respecto a y por x es igual a menos la parcial de f con respecto a x. Y si esta derivada que está aquí, parcial de f con respecto a y, es diferente de 0, entonces despejo y me queda que la derivada de y con respecto a x es igual a menos la parcial de f con respecto a x dividido por la parcial de f con respecto a y. ¿Listo? Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Esa derivadita es la que está aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ok. Entonces, el resultado que garantiza que eso se cumpla se llama el teorema de la función implícita. Entonces, si se suponemos que la curva, que es dada mediante esta ecuación algebraica en dos variables, está definida en un disco, un disquito aquí que contenga este puntico acá, aquí este puntico, donde f de AB es igual a 0, es decir, ese punto pertenece a la curva, esto es lo que está diciendo esta condición. Y segundo, la parcial de f con respecto a y en ese punto es diferente de 0, y las primeras derivadas parciales de f existen y son continuas en el disco. Entonces, la ecuación f de xy define a y como una función de x, de manera implícita, ¿no? En cercanías del punto de coordenadas b. Y su derivada está de esta manera, que fue la que encontramos acá. Ese se llama el teorema de la función implícita. Ese teorema es importante que ustedes lo tengan bien presente, porque con este es el que podemos hacer esto. Entonces, aquí está una cosa bien bonita. Este teorema nos lo guardamos. De hecho, se va a utilizar muchísimo posteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Obsérvese, aquí, este es un ejemplito tal clásico de primer semestre. Esta es la ecuación de una circunferencia de radio A positivo, y entonces necesitamos calcular la pendiente de la recta tangente. Acuérdese, para hacer estimaciones aquí localmente sobre los valores sobre los puntos cercanías de este punto, pues tengo que conocer esta derivada, ¿no? Y esa derivada ya la puedo conocer utilizando el teorema de la función implícita. Es esta derivada. Entonces, muy bien, aquí está. Ok, a ver, yo voy a hacer rápidamente este ejercicio como se hacía en cálculo 1. En cálculo 1, cuando derivo x cuadrado más y cuadrado igual a A, derivo ambos lados con respecto a x, entonces me queda que 2x, suponiendo que y depende de x, ¿no? Más 2y por y' igual a la derivada de a cuadrado con respecto a x, y eso me da 0. Ahí puedo simplificar el x, me queda x más y por y' igual a 0, y cuando despejo me queda que y' vale menos x sobre y, pero evidentemente y tiene que ser diferente de 0. No necesitan hacer eso ahorita. Estamos en cálculo en varias variables. En este caso, la función f, igualo esto a 0, me queda que x cuadrado más y cuadrado menos a cuadrado es igual a 0. Esta es la función f. Entonces, de y de x vale cuánto. La derivada de f con respecto a x sería menos, aquí menos, ¿no? La derivada de x cuadrado más y cuadrado menos a cuadrado, que es f, con respecto a x me da menos 2x. Y la derivada de f con respecto a y me queda menos 2y. Simplifico el 2 y me queda menos x sobre y. Exactamente la misma respuesta de acá. Solo que esto es mucho más sencillo de hacer. Aquí hay otro ejemplo, ya un poquito más complicado. Calcule x por coseno de y más y por coseno de x más 1. Encontrar, suponiendo que y depende de x, entonces hay que encontrar de y de x. En este caso, esta es mi función f.
aquí están las derivadas parciales de f con respecto a x y ahorita de y de x, la parcial de la derivada ordinaria de y con respecto a x, vale lo que está aquí. Ese es un calculito sencillo de hacer. Evidentemente, si yo recurriera al cálculo 1, pues esto sería muy complicado, porque mire que aquí tengo la derivada de un producto. Aquí ya tengo la derivada de otro producto. Entonces, si yo tratara de calcular estas derivadas cuando tomo esta ecuación y la derivo implícitamente, eso es mucho cálculo, ¿no? Mientras que obsérvese aquí, utilizando derivadas parciales, lo sencillo que es. Es un ejercicio bien sencillo, y aquí está, por ejemplo, entonces, la gráfica de esa ecuación, ¿no? Esa es una aplicación bien interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno. Nicolás no tiene ninguna pregunta. ¿Entendió? Nicolás, ¿entendió? ¿No hay problema? Sí, sí, señor. Ok. ¿Sí entendió o no entendió? ¿Sí entendió, Nicolás? Sí. Perfecto. Bueno. Obviamente yo les voy a poner a ustedes un ejemplo como el que aparece aquí arriba, ¿sí? Tengo una curva y yo les doy un punto de la curva y me tienen que, pues, hacer una estimación del valor de B, ¿ok? Entonces, tienen que utilizar esa estrategia. Dado el valor de A, entonces tienen que hacer una estimación del valor de este punto B, que es el valor de la función en este punto de la curva. Entonces es un ejercicio que está por ahí también para hacerlo. Bueno, vámonos al otro caso. Ya no estoy hablando de curvas, voy a hablar ahorita de curvas en el plano, ¿no? Voy a hablar de superficies. Entonces tengo una superficie en el espacio, voy a suponer que es esto, y voy a suponer que esa superficie está dada mediante una ecuación, yo no sé cómo la anoté acá, mediante una ecuación en 3 variables. Aquí obsérvese una ecuación, 3 variables, 3 menos 1, 2. Pues ese lugar geométrico, eso puede ser un punto, puede ser una superficie. Yo voy a considerar que en este caso es una superficie. La misma historia. Supongamos que esa ecuación yo no puedo despejar ni a x en función de y y z, o a y en función de x y z, o z en función de x y y. Y fuera de eso, me dan un punto de esa superficie de coordenadas A, B y C. Entonces, el problema es, dados A y B, o mejor, dado este punto de coordenadas A, B, coma, hallar el punto C, el valor de C. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Supongo que Z es función de X y Y. Primero que todo. Segundo, si el punto de coordenadas, bueno, si yo digo eso, si Z es así, entonces yo debo esperar que el valor de C sea igual al valor de la función evaluado en AB. El problema en este caso es que la función f es desconocida. Yo no conozco cuál es mi función f. ¿Sí? F desconocida. Entonces, ¿cómo procedo? Ya hemos visto nosotros que si el punto de coordenadas XY está muy cercano del punto de coordenadas AB, y obviamente si f es diferenciable en el punto de coordenadas AB, entonces
Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, acuérdense que los valores de la función, ¿sí? En el punto de coordenadas XY, se pueden aproximar por los valores de la función, ¿sí? En el punto de coordenadas AB. Es decir, esto va a ser f de AB más la derivada de f en AB menos esto multiplicado por x menos a más la parcial de f con respecto a y igual a el punto AB multiplicado por y menos b. ¿Sí? Entonces yo para poder hacer esa estimación, entonces lo que tengo es que contar con las derivadas parciales de f con respecto a x y y. Y para poder hacer eso, pues si yo tengo ahora sí concentremos en resolver la parte importante que es esta. Si z yo supongo que f de, que f de x, y, z es igual a 0 y supongo que f depende de x y y, entonces esa dependencia de z en términos de esa función, esta es de tipo implícito. No es explícito porque yo no puedo, en muchos casos, de despejar de esas ecuaciones, o de esta ecuación mejor que está aquí, ese valor de z. Entonces, o de forma implícita mejor. Entonces, para hacer eso, entonces yo debo a partir de esta información obtener las derivas parciales de f con respecto a x. Entonces, ¿yo qué miro? Mismo cuadrito de ahorita. F depende de quién. F depende de quién. Depende de x, depende de y depende de z, ¿no? Y x depende de quién. Y a su vez z depende de quién. Z depende de x y y. Bueno, ustedes podrían también, hay algunos autores que ponen aquí x y y, ¿sí? Pero evidentemente si x depende de y, es decir, x no depende de y, sino que x depende de x y y depende de y, pues hacer esas derivas dan 0. Entonces, cuando se utiliza esto de manera implícita, aquí mejor se pone x depende de x y y depende de y. Y eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, vuelvo y tomo esta ecuación que está aquí, esta que está aquí, copiar, pegar. Y entonces, lo primero que hago es derivar en ambos lados, aquí en ambos lados, vamos a derivar con respecto a x. ¿Ok? Entonces, al derivar x con respecto a x, pues aquí utilizamos regla de la cadena. Es decir, nos venimos por aquí, después por acá y después por acá. ¿Sí? Pero vuelvo, insisto, esas dependencias, aunque aquí se ponen, pues en la práctica, pues eso es mejor ponerlas, pero pues bueno, en la práctica esto va a dar 0. Miremos por qué. Aquí está. Tengo una duda. Señor, Siempre que me pidan hallar la coordenada faltante, yo asumo que esa coordenada faltante está en función de las otras dos variables. sí, sí. Bueno, hay algunos autores, luego vuelvo, insisto, hay algunos autores, sobre todo, yo veo en estos clásicos americanos, pues la gente se suponía que, la gente entendía que era lo que estaba pasando, pero la verdad es que en la práctica, pues la gente, cuando esas derivadas, entonces,
hacen una pequeña consideración para no caer en ese problemita, ¿no? Es mejor ponerla, ¿no? Que vuelvo, insisto, mucho no lo hacen. No se olviden, en este caso, X y Y son variables, X y Y son variables independientes, ¿sí? Es decir, como es X y Y son las variables independientes, quiere decir que cuando usted derive con respecto a XY, con respecto a XY es una ¿qué? Y es una ¿qué? Constante, profe. Una constante. ¿Cuánto le daré la constante? 0. 0. Ese es el truco. Entonces, hay mucha gente que eso le parece normal, pero después se vuelve un lío. Ojo, originalmente el problema depende de 3 variables, pero como yo supongo que Z, la tercera variable, depende de X y Y, pues en ese momento quiere decir que cuando derivo con respecto a X, Y es una constante, y que cuando derivo Z con respecto a Y también eso es otra constante, o durante el proceso es una constante. Entonces mira aquí, voy a derivar aquí la ecuación, esta ecuación en ambos lados con respecto a X. Cuando derivo con respecto a X, entonces me vengo, disculpe, yo voy a borrar acá un momentico, me vengo por esta ramita, por esta parte de la ramita. Entonces, ¿qué pasa? Deriva de f con respecto a x es esto. Deriva de x con respecto a x valdría ¿cuánto? Hagámoslo de una vez derecho. ¿Sí? Valdría 1. Sería 1. ¿Correcto? Sería 1. Entonces aquí me quedaría la deriva de f con respecto a x. Más. Por esta segunda rama. Deriva de f con respecto a y. Es esto que está aquí. Y la deriva de y con respecto a x. Pero ¿qué pasa si estoy derivando con respecto a x? ¿Qué pasa con y? ¿Qué pasa con y? Es 0. Y es una constante, por lo tanto la deriva de y con respecto a x es 0. Es decir, este término de aquí vale 0, entonces esta deriva no va. Finalmente tengo deriva de f con respecto a z, más la deriva de z con respecto a x, que es este término de acá. ¿Listo? Listo, teniendo eso, entonces esta ecuación se nos convierte en la que está aquí. Parcial de f con respecto a x más la parcial de f con respecto a x por la deriva parcial de z con respecto a x. Parcial de f con despejo, la deriva parcial de z con respecto a x vale menos la parcial de f con respecto a x sobre la parcial de f con respecto a z, pero tengo que suponer que la parcial de f con respecto a z es diferente de 0. Entonces es muy bonito, ¿no? Ya vieron la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Obsérvese. Y lo ven tal vez mejor en esta notación aquí. Esta idea de los cruzados, ¿no? Las derivadas. Parcial con respecto a z, parcial de f con respecto a z. Parcial con respecto a x, parcial de f con respecto a x. Si eso es así, ¿cuánto nos daría sin hacer todos los cálculos la parcial de z con respecto a y? Bueno, debe ir un menos, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, aquí la parcial con respecto a z, entonces aquí nos quedaría parcial de f con respecto a z. ¿Y aquí cuál iría? La parcial de f con respecto a quién. Respecto a y. A y. ¿Listos? Entonces, ya con esta información, entonces yo ya puedo hacer todas estas estimaciones numéricas que está hablando aquí arriba. ¿Sí? Porque obviamente, pues yo supongo, yo estoy utilizando z, ¿no? Pero pues aquí uno podría colocar df de x, ¿no? Parcial de f con respecto a x. Y ese resultado, entonces es muy importante, tiene muchísimas aplicaciones y se conoce como el teorema de la función implícita. Y esto me permite calcular las derivadas de parciales de manera implícita para una superficie algebraica, ¿no? Pero insisto, eso tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, aquí está la esfera, ¿no? ¿Sí? Bueno, y otra cosa, otra razón por la cual les doy esta información, es que no se olviden que nosotros necesitamos calcular
aquí el vector normal. ¿Recuerda que ya resolvimos varios problemas con esto? Aquí es el vector normal. Si la superficie está explícitamente como función de x y y, ¿cuál sería el vector normal aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería? Jóvenes. Los escucho. Ya han estudiado, se supone. ¿Dana no se acuerda? ¿Dana no se acuerda? Estaba buscando en mis apuntes, profe. Ay, ay, ay. Esto es menos parcial de f con respecto a x en el punto de coordenadas que a b. Menos la parcial de f con respecto a y en el punto de coordenadas a b. Y esto da 1 acá. Y entonces, esa es otra cosa, porque en problemas de difusión yo necesito calcular la cantidad de flujo que se va en dirección normal. Entonces, señores, con este vector, donde estas derivadas parciales están dadas de manera implícita, como aparece acá, entonces ustedes pueden encontrar la ecuación del vector normal a la superficie. Por ejemplo, aquí está esta. Considere la ecuación de la superficie una esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a a con a cuadrado. Se define el campo escalar f, esta es la ecuación que está asociada con la superficie de la esfera. Entonces, como se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita, entonces yo puedo encontrar la deriva parcial de z con respecto a x, que es parcial de f con respecto a x sobre parcial de f con respecto a z. Recuerde que esta deriva parcial de f con respecto a z debe ser diferente de 0. Y aquí entonces, parcial de f con respecto a x vale 2x y con respecto a z me da menos 2z. Simplifico esto y me queda menos x sobre z. Y de igual modo la parcial de z con respecto a y me da menos y sobre z. ¿Listos? Entonces, con virtud de lo que elige ahorita el vector normal a la superficie va a ser ¿cuánto? Menos z sobre x, menos z sobre y, 1. Reemplazo. Y con esto yo obtengo el vector normal a la esfera. Se acabó, jóvenes. ¿Sí? Y lo mismo, pues ustedes si tienen esta ecuación algebraica que están acá, la misma historia. Ustedes pueden encontrar el vector normal a la superficie suponiendo que z depende implícitamente de x y y. Aquí están todos los calculitos. Y entonces mediante esto ustedes calculan el vector que normal. Observe esa superficie. Esta es la superficie gráfica de eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, Profe, señor. ¿cómo hacemos esa gráfica? Eso es en el programa Máxima, ¿no? Esto lo hice ayer, esta figura que está aquí, yo la hice con Grapher, que es un programa que viene en equipos de Mac incluido, pero ustedes también la pueden hacer directamente con GeoGebra, ¿no? Grafican la ecuación que está ahí, x cubo más y cubo más z cubo más 6yz, 6x por y por z igual a 1, eso lo hacen en GeoGebra. Ok, profe. Eso supongo yo que no debería dar mayores problemas haciendo esa gráfica con GeoGebra. Yo creo que yo borré GeoGebra. Ah, no, aquí está. Eso no debe dar mayores problemas haciendo esa gráfica de esa función, ¿no? A ver. X al cubo más, ¿dónde está el más? Más y al cubo. ¿Dónde está esto? Z. Esto trabajar aquí en la tableta con esto es un poco incómodo. ¿Cuál era el otro término? ¿Menos qué? ¿Menos o más? Más 6xyz igual a z. Más 6xyz igual a 1. Más 6 veces xyz
y esto lo igualamos a 1. Se supone que esto debería graficarlo, ¿no? Pues mire que no está... ¿Yo qué? ¿Cometí algún error o qué? Bueno, no sé qué pasó. X al cubo más y al cubo más y al cubo más z al cubo. Ay, Dios. Trabajar en esto en la tableta es muy complicado. Bueno, para mí es muy complicado. Z al cubo más 6 veces x, y, z igual a 1. Se supone que con esto debería hacerlo, ¿no? Pero no lo define, ¿no? No lo hace. Ok. Pero bueno, en cualquier caso, pues yo hice esa gráfica con un software, vuelvo insisto. Esto se llama Grapher. Una aplicación de Mac que permite graficar este tipo de ecuaciones, ¿no? Muy poderosa. Traten lo que usted dijo, ¿no? Traten de utilizar, ¿cuál es? Máxima, ¿no? Para graficarla. Tienen que graficarla de manera implícita para que les pueda dar esa gráfica, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ok. Bueno, tenemos una pequeña dificultad. Y con este tema, pues prácticamente ¿qué? Estaríamos concluyendo por lo menos este asunto de las derivadas parciales. El problema que existe es que nosotros, si tenemos una función en dos variables, para poner el ejemplo más sencillo, una función donde los valores de z dependen de x y si la función f es diferenciable en cercanías en un punto, tiene primeras derivas parciales continuas o mejor, de manera más general, si es diferenciable en este punto, pues entonces yo allí puedo encontrar las derivas parciales de la función. Pero esas derivas parciales únicamente sean en dirección de x y en dirección de y. Es decir, yo puedo conocer la variación de f a lo largo del eje x o del eje y, únicamente. Esas son rectas. Y es muy necesario, en muchos casos, yo no solamente conocer las derivadas parciales de f con respecto a x y y. Poniendo eso más rápidamente en contexto, si yo tengo una función aquí en dos variables, a lo largo pues, del eje x o en la dirección de x mejor, yo puedo conocer la deriva parcial de f con respecto a x. Y en la dirección del eje y, pues puedo conocer la deriva parcial de f con respecto a y. O también lo puedo, en general, de manera general, si yo, por ejemplo, ubico un punto acá, si x está en este punto, es decir, x es esta constante, entonces yo puedo conocer toda la variación de f a lo largo de esta recta de tipo vertical. Y lo propio podría ser con la deriva parcial de f con respecto a y. Si yo ubico allí como una constante, entonces x es variable y puedo conocer mediante esta deriva parcial la variación de f a lo largo de esta recta. Supongamos que aquí y es igual a b. Entonces esta sería la deriva parcial de f con respecto a x. Tomo cualquier x y y es una constante. Entonces puedo con estas variaciones. Lo propio podría decir en otro caso. El lío es que a veces yo partiendo de este punto, yo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Partiendo de punto de coordenadas a B. Entonces
Entonces yo conozco las derivadas en esas direcciones, a partir de este punto, ¿no? El lío es que en muchos casos, vuelvo, insisto, es necesario conocer la derivada en este punto, pero en una cierta dirección. Por ejemplo, en la dirección de este vector. Y como estoy hablando que es una dirección, pues eso únicamente tiene dirección, es decir, el señor debe ser un vector unitario. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo hago para calcular la derivada parcial de f en la dirección de ese vector b? Ya no solamente en dirección de x, porque en la dirección de x aquí sería en la dirección del vector y aquí la derivada parcial de f con respecto a y sería en la dirección del vector j. ¿Cómo hago yo para calcular entonces la deriva de las derivadas parciales de un campo escalar en la dirección de un cierto vector unitario? Obviamente si el señor unitario, ese señor es un vector unitario, el vector es no nulo. Un ejemplito típico es esta imagen que está acá. Esto que está aquí es una isoterma, esa isoterma me da la temperatura, es un mapa de temperaturas que involucra el sector de San Francisco, Reno y Las Vegas y Los Ángeles. Esto está en la costa occidental de los Estados Unidos, el Pacífico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lío? Entonces, el lío acá es que yo, por ejemplo, bueno, por ejemplo, para que entendamos aquí, a lo largo de esta isoterma, esta que estoy tratando acá, la temperatura es constante, vale 60. ¿Listo? Esa que está aquí. ¿Sí? Obviamente hay que tener en cuenta las unidades de la ¿qué? De la temperatura. Esta que está aquí, la temperatura vale 70. Yo solamente trabajo en Celsius. Y esta que está aquí vale 80. Entonces, la idea es que si yo me ubico en este punto, yo podría en este punto conocer la variación de la temperatura en dirección de Reno y también la podría conocer en dirección de San Francisco. Es decir, yo introduzco aquí un sistema de coordenadas. Pero haciendo eso, por ejemplo, yo no podría conocer cuánto es la variación de la temperatura en dirección de Las Vegas. ¿Sí? O si yo, por ejemplo, me muevo de Reno a Las Vegas, yo no sé cómo medir esa variación de la temperatura cuando yo me muevo de la Reno a Las Vegas. O cuando me muevo de quién, de Los Ángeles a Las Vegas, o de San Francisco a Las Vegas, o de Los Ángeles a Las Vegas, o de Las Vegas a San Francisco, o de Los Ángeles a San Francisco. Son problemas. Esos son problemas clásicos. Esos son problemas reales donde uno tiene que enfrentar este tipo de cosas. Entonces, evidentemente, ¿alguien se quedó por fuera de clase? Sí, Herrera. Ya le hice entrar. Entonces, eso evidentemente nos obliga a que cambiemos la noción de derivadas parciales que tengamos ahorita y hablemos de una cosa mucho más general que se llaman derivadas direccionales. ¿Ok? Entonces empecemos. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Yo cuando, por ejemplo, calculo acá voy a hacerlo aquí para que me entiendan bien el cálculo. Yo cuando calculo la derivada parcial de f con respecto a x en el punto AB, esto dijimos que era igual al límite de f de a más h, coma b, porque menos f de a, b, porque como digo con respecto a x, entonces b y es constante, es decir, este valor de y permanece constante. Mírenlo acá. El único que incremento es a quién, a x, porque estoy derivando con respecto a x. Entonces incremento a hasta a más h. Obviamente esta cantidad que está aquí, entonces la dividimos por h. Eso que está ahí, ¿sí? Obviamente yo estoy calculando
estoy calculando esa derivada parcial en este punto. Es decir, en este punto. Y en esto que está aquí, me va a dar la dirección a lo largo de la cual yo calculo esa derivada. Entonces, observo, voy a tomar la dirección de ahí. La dirección es A más H, B, y eso lo reescribo como A, B más H veces 1,0. ¿Eso es correcto? ¿Estamos o no estamos en eso, no? Bueno, y resulta que esto que está aquí es igual a A, B más H veces el vector I. Y esa ecuación que está ahí, ¿cómo le parece que, disculpe, yo muevo esto que está aquí? Voy a ponerlo acá. Eso que está ahí es la ecuación de esta recta horizontal. Entonces los puntos de coordenadas X, Y de esa recta, eso lo vieron ustedes en álgebra lineal, la representación vectorial de una recta está dada por el punto por el cual pasa la recta más t veces la dirección en la cual se mueve la recta. Esta recta se mueve en dirección del vector y, porque me estoy moviendo en dirección de x. Lo propio pueden hacer aquí arriba. Esta recta vertical está por todo el conjunto de todos los puntos de coordenadas x, y, que son iguales. Aquí la recta pasa por el punto de coordenadas, ese punto de coordenadas está aquí, es un punto de coordenadas AB. Más t veces la dirección en la que yo me estoy moviendo es en la dirección de J. Y si ustedes reescriben esto nos da A más B, T, J. Y esa es la formulita, bueno, más BTJ digo yo, más BT. Y eso pues tiene que ver precisamente con la derivada de F con respecto a Y. Es algún tratamiento muy parecido a esto. De tal manera, jóvenes, que si yo voy a pedir que necesito calcular ahí va de área direccional de F, que pasa por este punto P de coordenadas A, B, y en la dirección ya no del eje X, ni del eje Y, sino en la dirección de un vector, muchos se denotan aquí U, por unitario, ¿sí? Pues entonces es muy fácil, ¿sí? Esa derivada va a ser entonces hecha a lo largo de la recta que pasa por ese punto y en esa dirección. ¿Y cuál es la ecuación de esta recta que va en esa dirección de ese vector? Voy a llamarla L. ¿Cuál sería? Va a ser el conjunto de todos los puntos de coordenadas X, Y, que va a ser igual a ¿cuánto? ¿Va a ser igual a cuánto, jóvenes? La recta pasa por el punto P y en dirección del vector unitario U. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? La ecuación vectorial. Sería A, B. A, B. B. Más T. Más T veces. Y más J. Bueno, en ese caso, ¿cuál es la dirección de la recta? ¿Quién da la dirección de la recta? Dana. El vector U. Entonces aquí T veces U. Okay. Bueno, una cosa que se me ha olvidado decir aquí es que T, en este caso, T es un número real. Lo mismo se me olvida decir acá que T es un número real. Y aquí también hay que decir que T es un número real. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace entonces que por aquí yo tenga un punto Q de la recta. Este P
es el punto inicial y este Q es el punto final. Lo mismo que está sucediendo acá, ¿no? Sobre esta otra recta. Por aquí voy a tener un punto de coordenadas A más, bueno, A más T, B. Y por aquí voy a poner un punto de coordenadas A, B más T. Entonces, cuando yo hago esto, entonces voy a utilizar la notación clásica que utilizan los ingenieros. Este sería la deriva parcial de F con respecto a U evaluada en el punto AB. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Límite. Entonces, el punto final es el punto Q. Y el punto final es dado por estos puntos Q de coordenadas X, Y, que están en la recta, que son dados por esta manera, de esta manera. Entonces esto aquí sería FD, punto final, que sería A, B, más T veces la dirección, menos F, ya, B, esto lo divido por T, y después algo que T valga 0. Bueno, algunos textos escriben esto que está aquí, también lo escriben como la derivada, así, ¿no? Con respecto a U de F en el punto de coordenadas A, B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso se llama una derivada direccional. Obviamente, esa derivada, ese cálculo de derivada direccional mediante ese límite, pues es poco práctica. Entonces, uno que analiza. Aquí es donde viene en nuestra salvación la famosísima regla de la cadena. Porque observen ustedes que aquí adentro hay una función interna. Esa función parte de un T. Envía a un punto del plano que es de coordenadas A, B más T veces U. Esto es un punto de R2, ¿no? En la recta, ¿no? Y esto, a su vez, lo toma la función f y lo envía en un punto del plano, en otro punto del plano. Yo, para no repetirme, voy a copiar esto. Así. Bueno, voy a mover un poquito todo esto aquí a la izquierda para que me quede más completo. Entonces, lo que yo puedo mirar aquí, jóvenes, es que esto es una función vectorial, porque es de variable real, valor vectorial. Esto está en R2, ¿no? ¿Sí? Y esto que está aquí al final es un número real, y eso lo obtengo con mi función f. Es decir, yo puedo definir esto que está aquí, yo lo puedo definir de la siguiente manera. F de t es igual a ver si me lo pega. Ahí está. Eso es una función vectorial, obviamente t es un número real. Y entonces, si yo hago eso, entonces tengo que f de t es igual, primero que todo, es igual a esto. Copiar, pegar. Y segundo, lo que observo es que f
de f de 0 se me convierte en f de a, b. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo volver a Sí, explicar señor. un momentico esa partecita que se me cortó el internet? Los puntos, lo que yo estoy observando es que los puntos de la recta son dados mediante una función vectorial. ¿Estamos de acuerdo? La entrada es un escalar, la salida es un vector o punto de R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso está en punto R2. Por lo tanto, eso es una función de variable real de valor vectorial. Es una función vectorial que noto como f de t. Si hago eso, entonces, ¿qué me queda? Esta expresión f evaluado en los puntos de la recta los puedes escribir como f de t. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí. Y segundo, obsérvese que cuando t vale 0, ¿qué pasa? Ay, aquí me falta un paréntesis. ¿Qué pasa cuando t vale 0? Ese término se quita, ¿no? ¿Sí? Y me queda entonces que f de 0, f es quién? F de a, f a b. ¿Correcto? Listo, profe. Gracias. Segundo, tercero, la composición de una función vectorial con una función escalar es una función de variable real y de valor real. Por lo tanto, es una función escalar. Yo esa función escalar la voy a denotar g de t. Si eso es así, entonces esto va a ser igual a g de 0. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Estamos. Sí, profe. Muy bien. Ahorita van a ver por qué todo este complica en el que me he metido. Tomo esta expresión de acá. Es que yo no quiero calcular límites. Yo quiero buscar una mejor forma de calcular esta vaina. Entonces vengo y pego acá. Esto. Ahora me voy a mi derivada parcial. ¿Esto es igual a cuánto? Límite cuando t tiende a 0. Esta expresión de aquí es esta de aquí y esta expresión de aquí es g de t. Esto es una función de una variable. Esto es cálculo 1. Y f de AB es esta expresión de aquí, que es esta expresión de aquí, y esto es igual a g de 0. ¿Claros todos como el chocolate? Profe, qué pena, creo que hay un compañero en la sala de espera que se le salió. Listo, mentico, yo termino acá. Y digo esto por quién? Por t. Ah, no, ya ingresó. ¿Me parece a mí? Sí, ya lo ingresé. Gracias. ¿Con quién hablaba? Con Felipe, profe, es que escribió por el grupo, pero no tiene nombre, entonces no sé si ya entraría o no. Sí, yo acabo de dejar entrar a alguien que está ahí en la sala. Listo, profe. Felipe, gracias, muy amable. Sigan ahí pendiente del chat. ¿Listo? ¿Entendieron ahí? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, señor. Vuelvo y repito. Plastilina. Esto es esto. Eso es esto y esto es g de t. ¿Por qué g de t? Porque es una función de variable real y de valor real. Va de los reales en los reales. ¿Correcto? Para que me quede más claro. De los reales en los reales. Esta función escalar. Entonces, esto lo reemplazo por g de t. Y f de AB es esto y es g de 0. Entonces, esta expresión la cambio por g de 0. ¿Correctísimo? Y esto es cálculo 1. ¿Sí? Cálculo 1. Vamos a copiar esta expresión nuevamente. Ah, carachas. Úpale, túpale. Vamos a pegar esto aquí. Vamos a tomar esta t, la ponemos aquí. Y esto menos 0. Y esto es cálculo 1. ¿Esto qué representa? Cálculo 1. ¿Qué representa eso en cálculo 1? La derivada. Ordinaria, ¿no? ¿De quién? De G de T. Pero evaluada en 0, ¿no? Ujú. Esto es la derivada de g evaluada en 0. Y resulta, mis estimados jóvenes,
que esto yo lo voy a escribir como derivada ordinaria, porque esa función depende de una variable. Derivada de g con respecto a t, voy a poner aquí así, y esto lo evalúo en t igual a 0. Hago eso porque no se nos debe olvidar, jóvenes, que g de t vale f de t, que es la composición de un campo escalar con una función vectorial. Entonces esto va a ser igual a la derivada con respecto a t de f de t evaluado en t igual a 0. Y aquí utilizo la regla de la cadena. La función externa es ¿cuál? ¿Y cuáles son las funciones interna y externa? ¿Cuál es la función interna? F mayúscula F. ¿Qué tipo de función? Escalar. Vectorial. 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 ¿Y f, la función externa es? La función interna, la función externa, sí. ¿Cuál es la función Sí, externa? esa sería una función escalar. El campo escalar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos todos? Digo yo. Daniel José, ¿entendió? Sí, señor. La función externa es el campo escalar f y la función interna es la función vectorial. ¿Qué dice la regla de la cadena? Olvidemos de esa expresión. ¿Qué dice la regla de la cadena? De manera general. ¿Es la derivada de la qué? De la externa por la derivada del interno. Un momentico. No, La señor. derivada de la externa por la interna. Sí, pero antes se le Y olvida después- algo. Se les olvida algo. La derivada de la externa evaluada ¿en dónde? En la interna. En la interna. Multiplicada por la qué. La derivada de la interna. Exactamente. Esto es. Puedo escribirlo acá. Después de Es la como derivada de la externa, que es f, evaluada el campo escalar f, en la interna, que es la función vectorial f de t, f mayúscula de t, multiplicada por la derivada de la función interna. en el aspecto de Y esto lo evaluamos diseño, en t igual a únicamente 0. 1.6 Ok, la derivada, que se como me eso es un hace un campo peso escalar, pues adecuado, yo no muy sé que voy a pesada, utilizar y es gradiente. lo que la mayoría Voy a puede ser. utilizar, yo creo que la tendencia es más a tratar con gradiente. ¿Evaluada en quién? Colif de 2 grados, que Evaluada es en la como función interna. Y la derivada de la función interna, como es una función vectorial, es f' de t, que es la derivada de la función vectorial. Evalúo en t igual a 0. Ojo, pongo f' porque acuérdense que el gradiente, esto es un vector y esto es un vector, y entonces el producto entre vectores pues es producto punto, ¿no? Ahora bien, ¿quién es el gradiente? ¿Quién es el gradiente, jóvenes? ¿Quién es el gradiente? ¿Quién es el gradiente? ¿Qué es el gradiente? Luis Enrique, ¿cuál es el gradiente de un campo escalar f en dos variables? En dos variables sería la derivada, el diferencial. No. Herpin, ¿cuál es el gradiente de un campo escalar f en dos variables? No estoy muy seguro, profesor. Wow. Raúl. Raúl David. Raúl David, ¿no está en clase? Raúl David. Raúl, ¿no está en clase? Raúl David no está en clase. Entró y salió. Entonces está ausente. Pongámosle la ausencia. ¿Ever Andrés está en clase? Sí, señor.
Entonces, ¿cuál es el gradiente de un campo escalar F en dos variables? ¿Sí? ¿Me escucho? Profe, Señor. sería la traspuesta de la derivada de ese campo escalar, que es prácticamente la traspuesta de ese vector fila. Ujú. Y entonces, ¿eso qué me daría, Dana? Sería, pues, f, pues, la derivada parcial Ujú, respecto a x de la función f, del campo f, perdón, ujú, y la derivada parcial respecto a y de ese campo escalar. correcto. Digo, de campo escalar. Si hasta este momento eso debe ser ya claro para todo el mundo. ¿Ok? Muy bien. Y si f de t vale esto vale f de t, ¿no? Este es mi función vectorial, ¿no? Entonces voy a pegar ese pedacito por acá. Bueno, voy a quitar el resto de que eso es un escalar. Voy a quitar esto, lo que no me sirve. Si eso es la función vectorial, ¿cuánto daría la derivada de esa función vectorial con respecto a t? ¿Cuánto me daría eso? El vector unitario U. El vector unitario. Muy bien. Voy a suponer por comodidad que ese vector tiene componentes U1 y U2. Entonces reemplacemos. Gradiente de f es la parcial de f con respecto a x evaluada en f de t. Esto es para no hacer tan largos los cálculos ahorita. La parcial de f con respecto a y evaluada en f de t. Punto el vector unitario U. Muy bien. No nos olvidemos que esto queda evaluado en t igual a 0. Y esto aquí sería entonces, ahora sí reemplazo, parcial de f con respecto a x evaluada en, cuando t vale 0, aquí me queda f de 0. Parcial de f con respecto a y evaluada en f de 0. Punto, el vector u que tiene componentes u1, u2. F de 0 vale ¿cuánto? Si f de t es esto, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuánto f de 0? A ver. El punto de coordenadas a coma B. Muy bien. Si reemplazo eso acá, entonces esto me queda parcial de f con respecto a x evaluada en el punto de coordenadas a B, coma, derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto de coordenadas a B, punto u1, u2. Y finalmente, esto es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en el punto de coordenadas a B por u1 más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto AB por u2. Y señores, esa es la forma fácil de calcular la derivada direccional. ¿Alguna pregunta? Todos estos asuntos están explicados aquí. También aquí está la interpretación geométrica de la derivada direccional. ¿De acuerdo? Y pues obviamente una cosa bonita particular es que cuando la dirección u coincide con el vector u, pues entonces estas derivadas se convierten en las derivadas parciales usuales, ¿no? Con respecto a x, y cuando tomo la dirección j, pues esto me da la dirección parcial en la dirección de y. Aquí es 1,
Aquí no es 2, aquí es 1. ¿Listos? ¿Alguna pregunta de eso, jóvenes? Bueno, vamos a tomar aquí un ejemplito rápido. Vamos a suponer que f de x cuadrado, esto es x cuadrado y voy a suponer que u es el vector de componentes 3,4. Ok. Por lo tanto, el vector unitario es 3,4 dividido por ¿cuánto? 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 25. Esto es 5. ¿Listos? ¿Correcto? Me falta una cosa. Voy a suponer que el punto de coordenadas P es de coordenadas 1, 1. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería? Voy a utilizar la anotación del texto. ¿Cuál sería la derivada direccional de f en ese punto de coordenadas 1, 1 por en dirección del vector unitario u? Pues bien. Lo que hacemos entonces es calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el punto de coordenadas 1, 1, que es tomar a x cuadrado, yo lo derivo con respecto a x, eso me quedaría 2x por y, eso lo evalúo en el punto de coordenadas 1, 1, eso me da 2, tomo la derivada parcial de f con respecto a y, en el punto de coordenadas 1, 1, entonces tomo la x cuadrado y lo derivo con respecto a y, eso me da x cuadrado, lo evalúo en el punto de coordenadas 1, 1, eso me da 1. Entonces, siendo así, entonces la derivada direccional del campo escalar en dirección del vector u, unitario u, o en dirección del vector u, en el punto de coordenadas 1, 1, va a ser igual a la parcial de f con respecto a x en el punto de coordenadas 1. En este caso, un u1 valdría ¿cuánto? ¿Cuánto vale u1? O la primera componente del unitario u. Sería 3/5. 3/5. La parcial de f con respecto a y en el punto de coordenadas 1, 1 por la segunda componente de u, que sería 4/5. Por lo tanto, esto sería 2 por 3/5. No van a pensar que eso es x, esto es multiplicación, ¿no? O mejor para que no se vayan a equivocar. Esto es 2 por 3/5 más 1 por 4/5. Y esto sería, como son quintos, sería 6 más 4/5. Esto sería entonces 6 y 4, 10/5. Y esto es 2. ¿Alguna pregunta? Ninguno tiene preguntas. Bueno, volviendo al problema de conocer, por ejemplo, el mapita anterior, y nosotros estamos estando en Reno, es decir, estando en este punto, entonces la dirección sería sur y luego ¿no? Es decir, tendría que ser en dirección de Las Vegas, es decir, yo querría conocer cuánto varía la temperatura en la dirección de Reno a Las Vegas. Esa es dirección sureste. Yo creo que podemos cortar esto aquí un poquito. Voy a explicar lo que está pasando.
Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Entonces, aquí viene una cosa importante. Aquí el punto, hay un punto inicial, porque observen una cosa. En Las Vegas esto está más o menos una temperatura de 80 y aquí en Reno está como entre 50. Entonces lo que hago es tomar un punto ¿quién? Un punto inicial aquí, para entender eso mejor cómo funciona. Si me muevo, tomo un punto inicial aquí en P0 y un punto final en la segunda, ¿qué? En la segunda curva de nivel. Entonces yo puedo calcular la variación de la temperatura estando en Reno y en dirección ¿qué? Sureste, la que está ahí. Entonces tomo ¿quién? En este punto inicial, ¿cuánto vale la temperatura? 60. Y en el punto final. Y en el punto inicial vale 50 sobre ¿quién? Sobre 75, que esa es más o menos la escala que divide estos dos puntos. Y eso ahí es 75 grados y eso da aproximadamente 0,13 grados Fahrenheit por milla, ¿no? Una cosa importante, eso es una cosa importante de entender por qué carajos esto se divide aquí por... Yo no voy a hacer ese razonamiento, pero bueno, esto se puede interpretar porque se puede aquí dividir por esta ¿qué? Por esa distancia. De hecho, pues parte de la justificación que di, esa fue una buena pregunta que hizo un estudiante el semestre pasado y pues la respondí. Pero a ustedes se las voy a dejar de ¿qué? De tarea. ¿Sí? Porque yo efectivamente puedo cambiar esto que está aquí por esto que está aquí, por la distancia. Es una pregunta bastante interesante. Eso no está en los libros. Bueno, realmente el estudiante no lo preguntó de esa manera tan explícita, sino que... Pero bueno, preguntó y simplemente me puede responder la pregunta. ¿Ok? Entonces siempre la derivada direccional la pueden representar como la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial y dividido por la distancia que separa esos dos puntos. Esa es una estimación, la estimación numérica de la derivada direccional. Porque no nos olvidemos que estos son matemáticas, pero en el mundo real, en el mundo en que nos tenemos que enfrentar, las cosas funcionan así, con aproximaciones. Entonces, jóvenes, este resultado es el que está aquí, es el que está ahí hecho. Entonces, ustedes lo pueden ¿qué? Lo pueden revisar, lo pueden nuevamente también verificar. Aquí está una demostración de por qué, pero la misma historia, ¿no? De lo que yo acabo de decir. Bueno, y aquí hay una interpretación de la derivada. Evidentemente, pues eso se constituye en la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿no? Y con eso también se pueden hacer estimaciones. Punto inicial, donde z vale esto, y entonces esta recta tangente pasa por el punto más t veces quiero. La dirección más la derivada. Esto ya lo hemos visto con las derivadas parciales. Es decir, t veces u1, u2, más la derivada de f en ese punto, de este punto de coordenada x y y 0, por la dirección. Esta es la ecuación que está aquí. Esto yo lo hice de manera vectorial para el caso de este ejemplo que está aquí, de esta función, que es la que está representada ahí. Entonces les dejo ejercicio para que ustedes también hagan eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, aquí hay otros ejemplos. El campo escalar, la dirección, campo escalar, el punto y la dirección. Este vector aquí no es unitario, pero como es no nulo, entonces lo puedo volver un vector unitario. Con eso puedo encontrar entonces la derivada direccional en el punto y en la dirección dadas.
Esta noción de derivadas direccionales también se puede extender a campos escalares de varias, ¿qué? De varias variables, ¿sí? Y también la derivada direccional se puede escribir nuevamente como el gradiente en el punto, el producto a punto entre el gradiente de la función en el punto con la dirección. Y bueno, ahí también les incluí un ejemplito. Bueno, finalmente, pues, esto concluye entonces todo lo que tiene que ver con derivabilidad. Y pues solo quedaría pendientes introducir dos cositas, ¿no? Y ustedes, que son las interpretaciones del gradiente, ¿no? Esas interpretaciones son importantísimas por consideraciones de la física. Y hoy les voy a dar en términos de la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica, porque es importante esa interpretación del gradiente. Entonces, hemos visto, voy a poner aquí una página adicional, hemos visto entonces que el gradiente, la derivada direccional de un campo escalar F, voy a hacerlo aquí en forma vectorial. Es igual al gradiente de F evaluado en el punto, la dirección. Pero esto se puede escribir como es un producto punto, eso es igual a la magnitud del gradiente por la magnitud de U por el coseno que hay entre el gradiente y U. Y como es un vector unitario, esto finalmente se nos convierte en el gradiente de F evaluado en el punto, la magnitud del gradiente evaluado en el punto, multiplicado por el coseno de teta, donde teta, vuelvo, insisto, es el ángulo que se forma entre el gradiente de F y U. Ahora bien, el máximo valor que toma esta cantidad, esto es máximo, valor máximo de esta expresión de aquí, mejor pongámoslo, es cuando coseno de teta vale 1. Es decir, cuando teta vale ¿cuánto? Es con coseno. 0, ¿no, profe? ¿Ah? 0. 0. Es decir, cuando el gradiente, si yo lo miro de esta manera, cuando el gradiente y el vector unitario, digamos que este es el vector unitario, tienen la misma ¿qué? Tienen la misma dirección, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, puedo concluir de esto que el máximo valor de la derivada direccional de F en el punto de coordenadas x0, en el punto x0 y en dirección del vector U, va a ser igual a la magnitud del gradiente en el punto de coordenadas x0. Y la misma pregunta. ¿Cuándo esto da el mínimo valor? ¿Cuándo da qué, profe? Hermético. Es que acabo de cometer aquí un error. Listos. Ok. ¿Cuándo el coseno de teta obtiene su mínimo valor? Cuando es cercano a 90 grados. Cuando coseno de teta vale ¿cuánto? El máximo valor de coseno es 1. ¿Y el máximo valor de coseno de teta es cuánto? El mínimo. Sería 3,5. Menos 1. Eso, espere, vamos por partes. Es menos 1. ¿Para qué valor de teta coseno de teta vale menos 1? 3,5, ¿no es, profe? No, señor. Cuando vale pi. Cuando vale pi. ¿Sí o no?
¿Y qué pasa en ese caso? Que si por aquí usted tiene la dirección, entonces en dirección opuesta va a estar ¿quién? El gradiente de U, el gradiente de F. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Entonces, eso quiere decir que el menor valor de la direccional de F en ese punto de coordenadas X0 es igual a ¿quién? Como coseno de teta vale -1, entonces aquí me queda menos el gradiente de F en X0. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Y se concluye de esto, o sobre todo de la primera. Bueno, también la pueden decir de la segunda. De esta primera expresión pueden concluir que el mayor crecimiento por esta misma cosa, la dirección en la que más rápidamente crece F, esa es la dirección de ¿quién? Porque estas dos direcciones son la misma, ¿no? La dirección donde más rápidamente crece F es en la dirección del gradiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Sí, señor. Y la dirección en la cual decrece más rápidamente F es en la dirección de ¿quién? Del opuesto del gradiente de F. Señores, eso en termodinámica es fundamental. Por eso es que cuando ustedes llegan a termodinámica no entienden qué carajos están hablando. ¿Sí? Y se los explico de esta manera. Si T es temperatura, entonces los gradientes de temperatura indican la dirección en la cual crece la ¿qué? En la cual crece la temperatura. Es decir, eso quiere decir que la temperatura siempre marca de ¿qué? Va marcando en la dirección del frío a lo caliente. ¿Sí? Y entonces, el opuesto, que es el segundo caso, cuando es mínimo, el opuesto del gradiente de temperatura indica entonces la dirección en la cual decrece más rápidamente la temperatura. El calor, principio de Fourier, o el principio le dicen algunos de Newton, el calor siempre indica la dirección de decaimiento. Esto siempre el calor, ese Q es calor. Es una cantidad vectorial, ¿no? El calor indica la dirección de decaimiento de la temperatura. Eso dice la ley de Newton, pero que para mí es la ley de Fourier. Y segundo, el calor es directamente proporcional a la temperatura. Esto es termodinámica de la barata, ¿no? De tal manera que si yo digo que los gradientes de temperatura, el calor es equivalente a los que es directamente proporcional a la temperatura, es porque entonces el calor va a ser igual a una constante multiplicada por los gradientes. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo mejor aquí arriba. Entonces, Q es igual acá por el gradiente de la temperatura. Entonces, no nos olvidemos que el calor va de, si lo podemos interpretar de alguna manera, va de caliente a frío.
Los gradientes de temperatura van de frío a caliente. Y los opuestos de los gradientes de la de temperatura, como decrecen, va de caliente a frío. Entonces, para que las direcciones en ambas cantidades sean la misma, aquí hay que poner un signo menos. Tanto a la izquierda como a la derecha, la dirección siempre va a ser de caliente a frío. Segundo principio de la termodinámica, mis jóvenes. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que se conoce como la ley de Newton, que no era de Newton, sino de Fourier. Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces aquí hay una aplicación, supongamos que la temperatura en un punto del espacio está mediante esa función. ¿En qué dirección la temperatura crece más rápidamente? ¿En qué dirección crece más rápidamente la temperatura? ¿Qué dirección crece más rápida la temperatura, jóvenes? Lo acabo de decir. Cuando el ángulo de la gradiente. La dirección del gradiente. ¿Listo? ¿Y cuál es la máxima razón de cambio? La máxima reacción de cambio es la magnitud del gradiente. ¿Correcto? ¿Cuál es la dirección en que se obtiene el mínimo decaimiento de la temperatura? Pues en la dirección del opuesto del gradiente, ¿no? Esa es otra pregunta que una vez se hace, ¿no? ¿Y de cuánto es la magnitud? Pues menos la magnitud del gradiente. De esa manera de esa manera esto funciona, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Ese es un ejercicio muy fácil. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación, bueno, esto dejemos mejor para la próxima clase, pero mencionémoslo así rápidamente. Bueno, dejémoslo mejor aquí, porque esta segunda interpretación del gradiente va a ser muy importante en las próximas clases. Los gradientes de un campo escalar son perpendiculares a la curva de nivel del campo escalar. Pero eso pues hay que explicar por qué eso es cierto, ¿no? Y eso pues me va a resolver problemas fundamentales, que es este teorema 611 que aparece ahí, ¿vale? Pero eso mejor, esas dos interpretaciones, esa segunda la explico la próxima vez. Y eso pues se reduce en este temita. ¿Listos? Y bueno, hay otras interpretaciones del gradiente y eso hablaremos la próxima clase. ¿Listos? Y fundamentalmente, también para la próxima clase, entonces hablaríamos finalmente del teorema de Taylor, que este teorema de Taylor pues tiene que ver con aproximaciones, la importancia que tiene es que sirve para dar aproximaciones tanto lineales como no lineales, ¿vale? Y segundo, les voy a enseñar un truco que es muy valioso para calcular estas aproximaciones no lineales mediante el polinomio de Taylor. ¿Listos? Dejemos por ahí mejor y entonces el próximo lunes terminamos con ese tema. ¿Ok? Jóvenes, deseo que tengan un muy buen día. Por favor, se me cuidan mucho. Profe, qué pena. Profe, ¿usted ya subió las clases de la 9 para arriba, los apuntes? Todos estos temas ya están en la plataforma. Lo que pasa es que yo no he subido los apuntes de las clases, pero estos temas listo, ya están todo esto está en plataforma. Listo. Sí, profe, es que no he encontrado los apuntes. Gracias, profe. No, eso está ahí. ¿Ustedes los han visto, jóvenes? Yo espero que los hayan visto. ¿Los apuntes, profe? Los apuntes de clase no, las presentaciones. Las presentaciones. Yo lo que he hecho en clase, no lo he subido, pero estos apuntes estas notas están en la página web. ¿Listo? Todo esto está en la página web. Todas estas presentaciones están en la página web. Digamos más precisamente. ¿Estamos de acuerdo? Listo, Sí, profe. Listo, mis jóvenes. Se me cuidan mucho. Que tengan... Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.